Buenas noches a todos los presentes. En contados minutos vamos a dar inicio a la temática de hoy. De antemano quiero agradecerles a todos los que se han conectado de forma puntual para hacerlo de esta forma. Vamos a esperar de que más compañeros se vayan conectando para de esta manera dar inicio a la actividad que nos congrega hoy llamada Adicciones. No pierdas el control de tu vida. Daremos inicio a las 6:15. En 3 minutos vamos a comenzar.
Bueno, siendo entonces las 6:15, vamos a dar inicio a la sesión de hoy que tiene como nombre Adicciones Contemporáneas. Quisiera saludar a todos y todas las que están vinculadas a la intervención y vinculados a la intervención de hoy. Quisiera escucharlos un poco ya que somos un grupo pequeño. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Me están escuchando bien? ¿Me ven? ¿Ven la pantalla? Sí, sí se escucha bien. Fuerte y claro. Excelente. Bueno, entonces, siendo esas las respuestas de todos, vamos a empezar con una temática contemporánea que tiene que ver con los sucesos en los que nos encontramos en estos momentos. Mi nombre es Brian Calabria, soy psicólogo, hago parte del área de bienestar de la Universidad Americana y durante la sesión de hoy vamos a hacer un recorrido sobre los elementos que nos pueden sensibilizar a nosotros sobre las variaciones que pueden haber del concepto de adicción. Empezamos entonces con algo muy básico sobre qué viene siendo la adicción. Pasamos entonces por una serie de clasificaciones que le van a dar a ustedes conocimiento o insumos para poder identificar, para posterior a eso poder hacer un proceso de identificación de qué aspectos podemos tener presentes para prevenir, identificar en otros y tomar acciones eh, beneficiosas para la prevención o en el caso de que ya se esté generando, qué acciones se pueden realizar eh, para que no continúe el deterioro de la persona a través de la adicción que se presente. Entonces, antes de poder ingresar como tal a la sesión, quisiera que José Gregorio, José Gregorio, tiene la mano alzada. ¿Va a intervenir? No, perdón, se me activó aquí. Lo que Ah, estaba verificando era que no tengo el chat habilitado. No está habilitado el chat. permítame un momento. No sé si no escucho allá o no sé qué pasó. Estoy habilitando el chat. No, aún no me sale. Sí, estoy configurándolo para que le salga. A ver si ya se puede. No, me voy a salir, voy a volver a entrar a ver. Vale, entonces vamos a ir iniciando. Cualquier duda que tengan la pueden hacer tranquilamente a través de los medios de audio o de video. Entonces voy a estar pendiente como para no detenernos en el proceso de la revisión. Entonces quería conocer un poco sobre qué ustedes conocen o tienen en su mente sobre lo que es una adicción, qué tienen de cerca sobre lo que es una adicción. Edwin, Carol, Jaime, Antonio, Nicole. Cuando les digo, escuchan la palabra adicciones, ¿en qué piensan? Automáticamente, ¿qué les viene a la cabeza? Andrés, Sebastián, Como algo en exceso. algo que tiene relación con el exceso. Interesante, tiene que ver mucho con lo que vamos a revisar
más adelante. ¿Qué más? A ver, ¿con qué otra cosa podría estar relacionado? Yo les digo adicciones y en qué piensan, además del exceso. Nicole, Como algún hábito incontrolable. hábitos incontrolables. Bueno, entonces entremos de una a lo que tiene que ver con el concepto. Cuando hablamos de adicciones hay que tener una característica muy puntual y es que estamos hablando de algo que nos genera placer. Estamos identificando una conducta, una acción, un elemento que a nosotros nos genera mucho placer y que de una u otra forma ese placer se vuelve complicado de controlar. Es decir, obtener ese placer es complicado de controlar para poder mediar o medir en qué proporciones se obtiene. Entonces, específicamente cuando hablamos de una adicción, estamos hablando de esas conductas que nos traen placer, pero que son difíciles de controlar y que además de eso tienen una afectación negativa en la vida cotidiana. Entonces, hay algo que es muy puntual para poder determinar que estamos hablando de una adicción y tiene que ver con cómo se desplazan los elementos de la vida de una persona a partir de esa conducta que está desarrollándose como adictiva. Cuando hablamos de algo que se desplaza, quiere decir eh, que Juan tiene una conducta diaria, se levanta a las 6, de 6 a 7 se alista, a las 7 y media almuerza, o perdón, desayuna, posterior a eso sale a trabajar, pues llega a almorzar a las 12, se vuelve a ir al trabajo a las 2, sostiene su trabajo durante la tarde, va a clases en la noche, y esto se repite durante los 5 días y cambia a los 2 últimos de la semana. Pero resulta que cuando hablamos de una adicción, hablamos de una conducta que genera placer, pero que desplaza y quita el equilibrio que tiene la persona a nivel que tiene la persona a nivel individual. Entonces, si la persona tenía este esquema diario de trabajo, la adicción procurará darle un goce, una satisfacción, pero esta satisfacción desplazará la rutina de tal forma que se pueda afectar negativamente la consecución de los logros o las actividades que se tengan de manera diaria. Entonces, se evita comer por satisfacer esa conducta placentera, se evita dormir por satisfacer esa conducta placentera, se evita trabajar para o se pospone trabajar para satisfacer esa conducta placentera, pero en estos ejemplos que les he planteado, tanto dormir como comer o trabajar tienen unos beneficios. Dormir genera bienestar, comer te da energías para andar y trabajar pues te proporciona las opciones para las posibilidades económicas para tú poder obtener beneficios económicos, perdón, para poder cubrir con tus necesidades básicas. Entonces, en ese orden de ideas, cuando estos elementos, estas acciones que son rutinas, que son funcionales para nosotros, se desplazan, ahí vemos una consecuencia negativa que es directamente proporcional a qué tanto se le dedica a esa adicción que estamos teniendo. ¿Vamos bien? Entonces, para poder identificar la adicción, tenemos que identificar específicamente cuáles son las características de las conductas que nos están afectando directamente a nivel negativo por obtener un placer que no podemos controlar. En ese orden de ideas, entonces, nosotros podemos hacer una diferenciación entre adicciones psicológicas y adicciones químicas. Pues las adicciones psicológicas son mucho más, son mucho más variadas en el entendido que tienen, pueden ser subjetivas de cada quien. Hay personas que pueden tener adicciones muy puntuales, pero se toma en referencia a lo que tiene que ver con una adicción química. ¿Qué viene siendo una adicción química? Son mucho más comunes en el entendido de que se conoce más cuando las personas hablan de adicciones, pues siempre están orientadas o en una gran mayoría están orientadas a lo que tiene que ver con la droga.
o con los estupefacientes o con todos estos elementos que alteran la química del cerebro. Entonces, las adicciones químicas tienen que ver con específicamente el consumo de sustancias, sea el estado en el que se encuentra la sustancia, pero que alteran la dinámica del cuerpo o la dinámica incluso perceptiva del cerebro. Pero cuando hablamos de las adicciones psicológicas, hablamos de una clasificación que es mucho más variada, que tiene una afectación similar a lo que tiene que ver con la química, porque aunque no hay una ingesta o un ingreso de sustancias X, eh, la psiquis o el pensamiento o la mente también puede generar ciertas transformaciones a nivel del cerebro debido a el exceso del consumo de X objeto o X actividad que pueda estar afectando. Entonces podemos encontrar adicciones psicológicas y adicciones químicas. Cuando hablamos de las adicciones psicológicas, podemos encontrar entonces esta variedad. Puede ser al internet, al sexo, al trabajo, a las compras, al juego, que también se le llama ludopatía, y a la comida. ¿Alguno de ustedes ha tenido cercanía con personas que consideren que tengan este tipo de adicciones? Pienso que conozco muchas con adicción al internet. Al internet. Y ahora más a las redes sociales. Sí, correcto. ¿Qué más? ¿Quiénes han descubierto, por ejemplo, personas que tienen eh, adicción, por ejemplo, a las compras? No sé, hay personas que tienen esa tendencia a olvidar que tienen ciertas responsabilidades económicas y a depositar lo que tienen y lo que no tienen en la compra impulsiva de elementos que no son útiles o necesarios de momento. ¿Alguien ha conocido? Profesor, yo creo que mi mujer. Hay un prejuicio y el prejuicio es cultural en la comprensión de que las mujeres tienden a comprar más, pero a veces se puede entender que las mujeres pueden comprar más por cantidades, pero los hombres también tienen compras compulsivas de calidad, es decir, cuando van a comprar algo es mucho más grande. Y a veces las tendencias implican de que las adicciones están orientadas más a lo que tiene que ver con consumo de otros elementos y no de la compra, que es una cuestión que puede darse como una diferencia de género, pero no quiere decir que no haya hombres que puedan tener una adicción al, eh, a las compras. Entonces, revisemos los conceptos. Tenemos entonces que el Internet se caracteriza como una dedicación exclusiva dedicada, prolongada a estar al tanto no solamente de lo que tiene que ver con estar conectado a Internet, sino estar en estos momentos conectado a lo que está sucediendo a nivel mundial. Por ejemplo, yo les hago una pregunta. ¿Qué está sucediendo ahora a nivel mundial que nos afecta a todos? Tasa del dólar. El alza del dólar. ¿Quién más? José Gregorio. Además de eso, creo que son conscientes que hay una amenaza de tercera guerra mundial y que eso de una u otra forma nos mantiene de forma ansiosa conectados a estos dispositivos que nos hacen siempre estar conectados a personas, pero también reducen la dedicación de las actividades que se pueden tener de forma asignadas y formales como estar pendiente del trabajo, estar pendiente del estudio. Hablemos entonces de la del sexo, que tiene que ver con una dedicación exclusiva a relaciones que pueden ser constantes, que pueden ser eh, muy abundantes durante largos tiempos y que incluso puede llevar a la promiscuidad.
no porque la promiscuidad sea catalogada como negativa, sino porque la promiscuidad aumenta las posibilidades de poder llevar al contagio de algunas de las múltiples eh, enfermedades o dificultades que se pueden tener a nivel del sexo o a nivel médico. Entonces, miren que no solamente son las identificadas como las drogas, sino que también tenemos adicciones conductuales que hablan sobre el ejercicio continuo de las cosas. Y miren que al trabajo incluso se le llama también a esta adicción conductual del trabajo workaholic o trabajo adictos, o perdón, trabajo alcohólicos porque sienten la necesidad de obtener beneficios o sienten placer por dedicarse netamente y enfáticamente a lo que tiene que ver con el trabajo, sin que esto traiga bienestar total, sino que por el contrario traiga desmejora en lo que tiene que ver con los elementos familiares, personales, de salud e incluso a nivel emocional. Ya habíamos tocado entonces que a las compras pueden ser un factor muy complejo para la economía familiar, porque si es una economía compartida, pues obviamente el impulso por comprar va a echar mano de esas economías compartidas que procuran, por ejemplo, proyectos conjuntos, pero que no se pueden cumplir por ese impulso excesivo de comprar cosas que no son útiles de momento. Pero también tenemos la ludopatía y la comida. La comida siendo uno de los elementos para el barranquillero más eh, angulares en lo que tiene que ver con las dinámicas sociales. En algún momento en clases me decía un docente que habían tres cosas que se hacían siempre en Barranquilla y que era lo único que se podía hacer porque en ese momento solo habían esos tres lugares, que era tener relaciones sexuales porque habían demasiados moteles, ir a comer porque había demasiada comida rápida e ir a cine o un centro comercial, pero ir a cine porque eran los tres elementos sociales que más se realizaban. Entonces hago ese énfasis sobre la comida porque la comida se vuelve en una forma de conexión, pero ese proceso de comer puede desplazar los elementos que también te generan equilibrio. Sí, comer está bien, pero comer hasta qué punto, comer hasta qué horas e incluso no comer. Por otra parte, tenemos la adicción conductual del juego, que son todas estas adicciones que se generan por la sensación de placer por ganar. Ganar es importante para unas personas, mucho más para unas que otras, y es esa sensación que se genera, esa sensación placentera que se genera en el cerebro al darse cuenta que pudieron ganarle en un juego o pudieron ganar un juego, pero es ese desafío de poder obtener algo por el esfuerzo de haber vencido una regla, una meta. Entonces, esto se convierte en un objetivo mucho más amplio y no se puede percibir las consecuencias. Algo que tienen en común estas adicciones conductuales es que no son las únicas. Pueden darse sobre otros elementos de acciones que terminan desplazando las actividades naturales o dinámicas que se tienen durante la vida y que estas son necesarias para poder tener equilibrio. Y que si estas adicciones se presentan, pues entonces vamos a tener una desmejoría en todo lo que tiene que ver con nuestra calidad de vida. ¿Cómo vamos hasta ahora? Chicos, chicas. Bien, profe. Excelente. Eh, Listo, entonces continuemos. Ahora vamos a conocer de pronto las que para algunos son las más comunes que tienen que ver con las alteraciones que se generan a nivel bioquímico en nuestro cuerpo a través de la llegada de sustancias que pueden afectar directamente a nuestro cerebro y que afectan por consecuencia a nuestro cuerpo como tal. Tenemos entonces las adicciones químicas que generan unas transformaciones cerebrales. ¿Por qué?
porque comprendámoslo así. El cerebro tiene su propia química, su propia forma y sus propias sustancias para poder regularse. Hay una estructura dentro del cerebro que se encarga de la recompensa. Cuando nosotros sentimos que algo a nosotros nos gusta, esa estructura se activa y nos hace sentir placer. Por eso es que muchas personas vuelven a hacer las cosas porque sienten que eso le va a generar una sensación placentera al repetirlo. ¿Qué sucede? Que cuando esto se genera de forma natural, de forma espontánea en nuestro cerebro, pues el proceso de la dinámica de liberación de sustancias para que uno sienta placer se da de forma natural. Llega la actividad que nos da placer y automáticamente bajan los niveles de forma gradual y uno vuelve a sentirse de forma normal. Vuelve otra vez a estar expuesto a uno a los eventos o a los sucesos que nos generan placer y aumenta otra vez esa sensación de placentera, pero esto se da de forma cíclica y se da de forma natural. Pero ¿qué pasa con estas adicciones con los compuestos químicos? Los compuestos químicos alteran la dinámica que les acabo de plantear y modifican la estructura cerebral en relación a las químicas nuevas que están entrando. Entonces, ¿qué sucede? Que antes lo que se daba en términos naturales, en intervalos de 1, 2 y 3, ahora ya se da en periodos más cortos y más intensos. ¿Qué sucede? Que como se siente por menos tiempo, mayor intensidad, la misma estructura busca que se genere una sensación mucho mayor. Entonces, como se genera una sensación mucho mayor, las estructuras y los circuitos no están siempre adaptados a esas cantidades alarmantes de placer, lo que termina haciendo o que se deformen las estructuras como se conecta el cerebro y procurando que esas estructuras se mantengan y que las otras se desplacen. Por lo tanto, elementos como el alcohol, los opioides, el tabaco, la cannabis, los barbitúricos y la cocaína son acciones directas al cerebro que transforman la química y la estructura del cerebro y que son muy difíciles de ir en reversa porque una vez reestructurado el cerebro, la forma en la que se cableó toda la situación es muy difícil de cortarla. Porque nuestro cerebro, aunque flexible, cuando se le altera la química del mismo, es muy complejo poder hacer procesos de, de ajuste, dado que la misma química se ve alterada. Después de que se queda alterada, se necesita esfuerzos muy importantes para poder adaptar otra vez a esa persona a comprender las nuevas dinámicas que va a tener con los elementos que le generan adicción. Entonces, tenemos 6 diferentes tipos de adicciones químicas. En este tenemos el alcoholismo o las relaciones con el alcohol, que tomar alcohol no está mal, pero deteriora la capacidad de las personas cuando se sobrepasan los niveles individuales y además de eso se sobrepasa por un largo tiempo el consumo de alcohol y por lo general el consumo de alcohol tiene que ver, mucho con las intenciones evitativas o las ganas que tienen las personas de poder apagar funciones o instancias que les están afectando. Es mucho más fácil adormecer lo que nos está atacando, que a veces hace parte de uno mismo, que enfrentarlo. Entonces es mucho más fácil encontrar en el alcohol el placer de la evitación que ir a la situación que nos está afectando directamente. Los opioides también tienen unas características que transforman al cuerpo por completo, porque incluso tienen la, la, in- la consecuencia de adelgazar mucho el cuerpo y colocar a las personas en una situación demasiado dependiente al opioide, de tal forma que viven por él. Al igual, cosa diferente que sucede con el cannabis, que tiene afectaciones que dependiendo al tipo de cannabis puede generar alteraciones X o Y. Tengamos en cuenta que la cannabis tiene usos diferentes, tanto medicinales como recreativos. Y justamente son los recreativos los que pueden acontecer como un proceso de adicción,
teniendo en cuenta que el consumo de cannabis se ha comprobado a través de estudios longitudinales, puede tener afectaciones directas sobre el habla e incluso sobre los procesos de memoria y también puede generar en algunos casos alucinaciones. Entonces, el abuso de sustancias lo que hace es abusar del cerebro y este cerebro queda afectado y queda trabajando de una forma alterada. Por tal razón también tenemos el tabaco que ya de pronto no tiene una afectación directa en consecuencia en el cerebro, aunque la recompensa se da en el cerebro, pero la afectación directa se da en los pulmones, que tiene altas tasas de mortalidad a través del tabaco a consecuencia de él. Los barbitúricos terminan siendo esos compuestos medicinales o médicos que nos sirven para poder regularnos a nivel mental, pero que las personas terminan abusando de ellos y se vuelven dependientes a ellos, adictos a ellos. Y pues obviamente tenemos a la cocaína, que es un estimulante muy importante dentro de las dinámicas de adicciones en lo que va a Latinoamérica y que nosotros no estamos tan lejanos a ellos y que obviamente genera una alta demanda de placer durante el ejercicio del consumo que necesitas cada vez más consumir una dosis más alta para poder replicar la sensación de placer que se estaba teniendo. ¿Cómo vamos hasta ahora? Excelente. Muy bien. Bien, profe. Ok, entonces tenemos cómo detectar la adicción al alcohol. ¿Y por qué hacemos énfasis en el alcohol? Porque la adicción con el alcohol es muy cercana a nosotros por las dinámicas que tenemos a nivel social para poder interactuar. Nosotros y algunas culturas, en especial la nuestra, media mucho la interacción social a través del alcohol. Y a veces el alcohol puede desplazar muchos elementos que inconscientemente no nos damos cuenta. Entonces es muy importante que nosotros podamos identificar cuáles son las características que pueden darnos a nosotros luces sobre cómo identificar o darnos cuenta cuáles son los elementos que nos están diciendo, hey, estás ya pasado con el consumo constante, sostenido, ¿qué es lo que está sucediendo? Entonces, una de las características que se puede identificar es que hay una irritabilidad o malestar ante la imposibilidad del consumo, es decir, tenías una salida hoy en la noche y tenías programado tomar, pero te tocó trabajar, pues te dio rabia en un momento natural porque, bueno, tenías programado una salida, pero cada vez que vas a salir a tomar, se genera un bloque, se genera un obstáculo para poder seguirlo y este obstáculo lo que termina realizando es la imposibilidad de poder tomar y lo que esto reproduce en sí es la irritabilidad de poder no acceder a esa sensación placentera. Obviamente, tenemos ese intenso deseo, la necesidad imparable de consumir o realizar esa actividad. Es incontrolable esa necesidad que no se puede, que es casi que impulsiva. Está esto que es muy puntual, que tiene que ver con el descuido de las actividades habituales que se generan de forma diaria, que era lo que les estaba diciendo. Cuando se ven desplazadas las actividades habituales, hay que prestar atención porque ya estamos viviendo cómo está emergiendo una adicción, sea conductual o sea química, dependiendo de lo que esté generando la adicción. Hay una pérdida que es progresiva del consumo. Al principio se cree que tiene la sensación de que estoy controlando lo que está sucediendo, que muchas personas acceden a los consumos de sustancias por exploración y dicen yo tengo una capacidad de controlarlo, pero después de haber probado la sustancia mezclada con unas situaciones puntuales de su vida, terminan perdiendo el control por dedicarle más tiempo a la satisfacción generada por la droga o por la sustancia que la propia situación es que tiene que enfrentar día a día.
se inicia la concentración de las relaciones, actividades o intereses alrededor de la adicción. Lo que les había dicho, ya, la adicción se vuelve un eje pilar para todo lo que tiene que ver con la relación de la vida de la persona, y en ese ejercicio la persona continúa su vida girando alrededor de la adicción, y todo lo arma a través de ello. Las actividades familiares, el trabajo, la vida personal, los juegos, en fin. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta para la prevención? Pues obviamente hay que tener un manejo psicológico. Ustedes necesitan tener claro que ir al psicólogo no implica estar mal, no implica estar, como por ahí dicen, entre comillas, loco. No implica que ustedes tienen una enfermedad que los va a segregar y les va a decir, pues porque está yendo el psicólogo, entonces es una persona que no se puede confiar. Eso es eso es un prejuicio que hay a nivel social, y lastimosamente es muy complejo retirarlo, pero aquel que va al psicólogo es porque quiere sentirse mejor. Y sentirse mejor a veces implica hacer ciertos sacrificios. Y es importante que ustedes puedan reconocer, sea al principio o en el proceso de la adicción, que pueden tener un apoyo externo, individual, objetivo, que puede darle las orientaciones para poder salir de esa situación adictiva en la que se encuentran. Obviamente también hay intervención clínica para los casos más complejos, donde se ve involucrado todo el sistema de salud, dependiendo del tipo de intervención, eh, para que usted pueda progresar en el proceso de control, autocontrol sobre la relación con el manejo de sustancias, o específicamente con la adicción clínica. Y pues también están los fármacos, que pueden ser una respuesta un poco irónica al hecho de que se dé ante una adicción a sustancias, pero hay dosis, hay fármacos, y hay una intervención interdisciplinar entre diferentes disciplinas, como obviamente la medicina, la psiquiatría, la psicología clínica y otras más, que pueden apoyar desde diferentes instancias sobre cómo se puede dar el mejor uso del fármaco para que la persona pueda reducir la adicción, manejar su adicción, y pueda vivir de una forma mucho más cómoda en relación a lo que está padeciendo en el momento. Chicos, chicas, ¿tienen alguna pregunta? ¿Algún comentario? Chicos, chicas. Por mi parte no, profesor. Vale, entonces, siendo esta la intervención que traía para ustedes, espero tengan una excelente noche. Gracias por su participación. Espero tengan una muy buena finalización del semestre. Ya prontamente está por acabarse. Y si no los vuelvo a ver, espero tengan un excelente 2023. Muchas gracias por su participación. Profe, Gracias. muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por todo. Profe, yo me voy a quedar en línea para hacerle una pregunta. Ok, Edwin. Ok. Lo que pasa es que yo fui a ya como para certificación para el proceso de graduarme. Ajá. Entonces, ¿usted genera algún pagizal o lo envía al correo o algo así? O sea, algún certificado, perdón. Sobre esta intervención, ¿Sí? pues no sé si esta intervención se encuentra dentro de los espacisalvos que requieres, pero en todo caso, escríbeme por correo para poder revisar. ¿Cómo es su correo?
Aparece, sí, aparece bcalabria @ con Uniamericana. Ya, un momento. B Calabria. Víctor, ¿cierto? Brian. Ah, B grande. Listo, profesor, yo le escribo. Listo, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.